Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Hermanos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro proceso litúrgico donde nos estamos formando en el tema de la comunión. Hablamos ya de las posturas en la comunión y estamos hablando ahora acerca de la recepción del Santísimo Sacramento, cómo debe hacerse. Vamos a empezar poniéndonos en la presencia del Señor, pero antes recordarles suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que estén pendientes del material que semana a semana estamos compartiendo para que ustedes sigan su proceso de formación, su proceso formativo. Igualmente, conozcan, les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y también Creo, Señor, Yo Creo, donde compartimos tanto temáticas espirituales como temáticas doctrinales. De igual manera, les invitamos a seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes formen parte de esta comunidad formativa y evangelizadora. Sin más que decir, pues pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque nos permites en este momento entrar en tu santa presencia y poder, así, iluminados por tu Espíritu Santo, escuchar esta formación que nos ayude a vivir mejor nuestra fe celebrada, nuestra fe expresada en la liturgia. Que Él nos dé discernimiento para poder actuar de forma tal que te agrademos y podamos convertir nuestra vida en una liturgia, para que así nosotros, Señor, toda nuestra vida la tornemos en un culto de adoración en tu honor, en tu gloria. Que los ruegos de la Santísima Virgen María, de los ángeles y de los santos, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para ser fieles, para poder servirte con amor, para poder servirte como tú te lo mereces. Escucha también nuestros ruegos en favor de las necesidades que tenemos a nivel personal, familiar y a nivel de nuestras naciones. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos venido hablando acerca de la recepción del Santísimo Sacramento y estamos tratando de hacer un rastreo histórico de cómo esta praxis fue comenzando a darse dentro de la Iglesia, la praxis de la comunión en la boca y de la comunión en la mano. ¿Cuál fue primero? Si empezaron al mismo tiempo, si era un fenómeno aislado, qué ocasionó la práctica de una u otra manera. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y la sesión pasada hablábamos acerca de una praxis que había en algunas comunidades cristianas, donde incluso por el hecho de comulgar recibiendo el Santísimo Sacramento en la mano, se dio lugar a prácticas un poco extrañas para nosotros, prácticas que realmente implicaron cierto tipo de abuso y que tuvo la Iglesia que meter mano para poder modificar la manera en que se estaba recibiendo la comunión para evitar más este tipo de prácticas que casi rayaban con una intención muy devocional, pero que rayaban ya en una práctica esotérica.
Era casi así, donde con el pan o con el vino se tocaban los labios, los oídos y hacían otro montón de cosas ajenas a lo que realmente es el propósito de la Sagrada Comunión. Entonces, tanto en las comunidades de Oriente como en Occidente se recibía la comunión, se recibía en la boca, en algunos lugares se recibía en la mano. Hay testimonios de que en Roma la práctica de la comunión entró de lleno a partir del siglo IX, se solidifica en el siglo X, pero ya venía una tradición en la misma Roma de recibir la comunión en la boca, solo que fue procesual la manera en cómo se fue haciendo más sólida la práctica de la comunión en la boca para, sobre todo por el hecho de que se iba tomando conciencia de a quién se estaba recibiendo en las sagradas especies. Y esto es lo importante que tenemos que ir viendo, que la evolución histórica de la manera de comulgar tiene su razón de ser, sobre todo en la mayor toma de conciencia por parte de los eclesiásticos y de los fieles de lo que se estaba recibiendo en el Santísimo Sacramento. ¿Verdad? Que ya no era una práctica de una cena al estilo de los judíos, al estilo de la Pascua judía, sino que más bien ya es un acto cristiano donde el fiel recibe a Jesús realmente presente en las sagradas especies. Continuamos pues con el tema que veníamos abordando la vez pasada sobre estos excesos que se estaban dando. Es apenas sorprendente que en vista de tales excesos, el Espíritu Santo debería haber incitado un cambio. Por ejemplo, la colocación del sacramento bendito sobre la lengua, asegurar la reverencia apropiada y el decoro. Por ello, como el Espíritu suscita dentro del pueblo fiel esta respuesta amorosa a la recepción eucarística y sobre todo una manera de combatir los abusos, entonces es que sucede que a mediados del siglo a mediados del XIII siglo, ¿verdad? Ya el hecho de comulgar en la boca era una tradición firmemente establecida en gran parte de la iglesia, Así quedaba establecido que solo aquello que había sido consagrado alguna vez debería venir al contacto con el sacramento bendito. A este respecto, recordemos lo que va a decir Santo Tomás de Aquino, también que ha sido muy mencionado al respecto de la comunión en la mano y la comunión en la boca. Entonces, vamos a tocar esta cita de Santo Tomás de Aquino. Recuerden que él vive ahí por el siglo XIII. Entonces, cuando ya esta práctica está bien establecida, la comunión en la boca, él va a escribir en la Suma Teológica, ¿verdad? En la Suma Teológica, las siguientes palabras. La distribución del cuerpo de Cristo pertenece al sacerdote por tres motivos. Primero que está dando esta claridad. Es, en primer lugar, el sacerdote el que debe distribuir la comunión, porque recordemos que ciertamente habían prácticas donde los fieles, a fieles muy santos o muy buenos, se les llamaba que a veces asistieran a los enfermos, a los encarcelados, llevando la comunión a esos hermanos. Pero aquí ahora se está recordando que pertenece especialmente la distribución del cuerpo de Cristo al sacerdote. Y Santo Tomás va a dar tres motivos principales. Primero, porque como fue dicho, él consagra en la persona de Cristo. Quien hace posible la presencia de Cristo en el pan y en el vino es el Espíritu Santo, pero por la pronunciación de estas palabras que hace el sacerdote, quien fue ungido para esa misión. Pero como Cristo consagró su cuerpo en la cena, también Él lo dio a otros para ser tomados por ellos. Si en la Santa Cena vemos que Cristo consagra el pan, consagra el vino, y es Él el que lo tomó, lo partió y se lo dio a los discípulos. No dice que, bueno, lo consagró y lo puso ahí en medio de la mesa y dijo, bueno, cada quien agarre un pedazo, cada quien agarre un poquito, bébase un traguito. No, el gesto siempre es el que consagra, Jesús que ha consagrado el pan y el vino, lo da. Viene de Él, es un don de Dios, es el significado de este gesto, el don de Dios que da el pan, Él da el cuerpo para alimentar a su pueblo. En consecuencia, la consagración del cuerpo de Cristo pertenece al sacerdote,
tan de la misma manera hace la distribución que le pertenece. Entonces, el sacerdote es el que consagra y a él le pertenece dar los sagrados misterios. En segundo lugar, dice Santo Tomás, porque el sacerdote es el intermediario designado entre Dios y la gente. De ahí, como esto le pertenece para ofrecer los regalos de la gente a Dios, entonces le pertenece también para entregar los regalos consagrados a la gente. Entonces, el sacerdote ha sido puesto como intermediario entre Dios y el pueblo, tomado de entre el pueblo para servir al pueblo, como intermediario de las gracias divinas. Esta es una enseñanza de la Santa Iglesia. Entonces, el sacerdote cumple esta función. Él es el que ofrece el sacrificio, y quien ofrece el sacrificio es el que hace la función de mediar, el que hace la intermediación. Por eso la Escritura dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es precisamente Él el que ha realizado el pacto entre Dios, esta nueva alianza, la ha sellado con su sangre y el sacrificio de su cruz. Y por eso se convierte en el mediador de la nueva alianza, en el único mediador entre Dios y los hombres. Y como los sacerdotes actúan en la persona de Cristo, comparten el sacerdocio único que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, entonces los sacerdotes cumplen esta función de ser mediadores entre Dios y los hombres. Entonces a ellos les corresponde dar los sagrados dones al pueblo. En tercer lugar, porque de la reverencia hacia este sacramento, nada lo toca, sino lo que es consagrado. De ahí que el corporal y el cáliz son consagrados. Y de la misma manera las manos del sacerdote para tocar este sacramento. De ahí que no es legal para alguien más tocarlo, excepto por extrema necesidad. Por ejemplo, si cayera sobre la tierra, esa es una razón suficiente. O sea, en algún otro caso de urgencia, salvaguardar el Santísimo Sacramento en el momento de la persecución, por ejemplo, es otro caso de necesidad extrema. Pero, como vemos, ya desde acá, Santo Tomás de Aquino apunta a esta necesidad de que el Santísimo Sacramento se le trate respetuosamente, no como cualquier otro objeto, sino que todo lo que tenga contacto con él se consagre para ese fin. De hecho, por eso vemos que el obispo, para que el pueblo cristiano pueda vivir la celebración eucarística, consagra los templos, lo unge con aceite, prepara aquel lugar para la celebración de la Eucaristía. Y no solo consagra el templo, consagra también el altar, donde va a ser celebrada la Eucaristía, donde va a estar el cuerpo y la sangre del Señor, donde va a ser invocado el Espíritu Santo sobre aquel pan ordinario, sobre aquel vino ordinario, para convertirlo en esta sustancia extraordinaria que es don para la humanidad, el pan de los ángeles. Entonces se consagra también el altar. Y no solo el altar, sino que también los vasos sagrados que van a estar en contacto directo con las especies sagradas, pues también se consagran. Todo esto a ese nivel. Por lo tanto, también la Iglesia consagra las manos de los sacerdotes, las consagra con el santo crisma, con el óleo bendito, para que puedan también entrar en contacto con ella como una forma de significar, mejor dicho, este poder único que tiene el sacerdote para poder tocar las especies sagradas, para poder invocar al Espíritu Santo sobre ellas y que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo por el poder que el sacerdote ha recibido. Esto nos tiene que quedar muy claro. Entonces, esto es lo que quiere resaltar Santo Tomás con este hecho de manifestar que solo lo sagrado lo toca. Este amor, este trato tan respetuoso, amoroso y delicado que se debe tener con las sagradas especies. Entonces, esos son los tres motivos que él da para hacernos ver que la necesidad de ir tomando conciencia sobre quién es el que se hace presente en el pan y el vino y cómo tratarle si creemos que es Cristo el que está ahí presente. Eso lo decía en la Suma Teológica. La propaganda a favor de la comunión en la mano contiene un número de reclamaciones en el sentido de que la ordenación no confiere ningún privilegio especial sobre los sacerdotes en cuanto al manejo del sacramento bendito. Y esta es una forma de pensamiento que enarbolan los que luchan hoy a favor de la comunión en la mano, sin darse cuenta que este argumento
pertenece al campo del mundo protestante. Pertenece al campo del mundo protestante. Por ejemplo, una revista que se llama Tomen y Coman declaran este punto. Mientras en veces recientes el gran énfasis ha sido colocado sobre la santidad de las manos del sacerdote, debe ser notado que el ungir las manos en la ordenación no puede ser unido con un privilegio especial de tocar la Eucaristía. Ya estamos oyendo, esta afirmación contradice de forma total a lo que está diciendo Santo Tomás en la Suma Teológica. Ungir las manos simboliza el ministerio público del sacerdote al servicio de los otros, según la opinión de estas personas. Esa es una mentalidad netamente protestante. ¿Es acaso esto verdad? ¿Que lo que se quiere simbolizar con la unción de la mano es el servicio al pueblo? Sería interesante tener una fuente citada para este pedazo de tontería, ¿verdad? Dice el autor. Los carteros, los doctores, basureros, profesores, barrenderos, las Fuerzas Armadas, todos realizan un ministerio público al servicio de los otros. ¿Acaso a ellos se les ungen las manos? Si solo fuera para significar el servicio a los demás, ¿para qué ungirle las manos? Si el servicio ya está significado con el hecho de entregar la vida por la comunidad, ponerse al frente de la comunidad. El hecho de que en la consagración, en la ordenación sacerdotal, se le consagren con crismas las manos al sacerdote, es evidentemente para significar esto que ha mencionado Santo Tomás en la Suma Teológica, precisamente la confianza que ha depositado la Iglesia en sus ministros para que ellos manipulen las especies sagradas, las especies consagradas. Juan Pablo II, por tanto, declara en la Dominice Cene, numeral 11, tocar las sagradas especies y distribuirlas con sus propias manos es un privilegio de los ordenados. Miren cuántos siglos después, desde el siglo XIII hasta recientemente el pontificado de Juan Pablo II, santo, se nos está repitiendo la misma idea. Tocar las sagradas especies y distribuirlas con las manos es un privilegio de los ordenados. Esto lo dice, repito, Dominice Cene, numeral 11. Ahí pueden encontrar esto que estamos diciendo. Y es un argumento válido para, pues, contrarrestar esta opinión, esta forma de pensar de la gente que dice que tocar la hostia sagrada no debe ser considerado un privilegio de los ordenados. Bueno, entonces esta gente no sabe ni de teología, ni de tradición, ni lo que ha dicho Santo Tomás en la Suma Teológica y que ha repetido la Iglesia a lo largo de los siglos, hasta como hemos visto en el pontificado de Juan Pablo II, se vuelve a insistir en esta verdad, en este privilegio. El lamentable retorno de la práctica de la comunión en la mano va también relacionada con otra novedad que se estableció en 1973, que también los laicos puedan ser llamados en determinadas circunstancias al ministerio de la distribución de la Eucaristía, dentro y fuera de la celebración, que ese va a ser otro tema que me gustaría tocar más adelante en el momento que corresponda sobre los ministerios de los laicos dentro de los servicios litúrgicos, para que nos demos cuenta qué es realmente este ministerio, cuándo la Iglesia lo permite y el abuso que se está dando con este ministerio. Pero eso va a ser más adelante, ¿verdad? Ahorita quiero centrarme sobre todo en el aspecto de la comunión. Vamos ahora a citar otra fuente. La verdad sobre la comunión en la mano. Este documento lo estoy sacando de una página de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Sabemos que estos hermanos no están en comunión plena, pero he tomado el texto porque lo que dicen, lo que tocan aquí, ellos no se lo están sacando de la mano, ni en contra de la Iglesia, ni nada por el estilo. Hay que quitarnos también esa mentalidad. Ellos, esta fuente que dan, estos documentos que citan, esto que ellos manifiestan acá, lo podemos encontrar en los documentos de la Iglesia. Esto no están diciendo nada inventado ni nada fuera de lugar para que se quiten el temor. De las fuentes hay que aprender a buscar y tomar lo que es útil, lo que es bueno, y desechar lo que no sea bueno. Pero aquí lo que es bueno lo tomamos. La comunión en la mano fue practicada en forma limitada en la Iglesia primitiva e institucionalizada y difundida por los arrianos como signo de su rechazo a reconocer la divinidad de Jesucristo. Ya sabemos que Arrio, esta herejía arriana, casi toda la Iglesia en un momento en la historia casi se convierte en arriana,
el gran defensor de la fe, San Atanasio, lucha en contra de esta herejía, fue desterrado en 3 ocasiones, excomulgado en 2 ocasiones, si no mal recuerdo. El pobrecito fue perseguido, pero al final triunfó la verdad que él defendía, que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, verdadero Dios, verdadero hombre, y contradice a esta herejía terrible del arrianismo. Entonces, al no ser Cristo realmente Dios, sino un ser que se diviniza, entonces la manera en que se tenían que tocar las sagradas especies o tratar las sagradas especies, lógicamente no era con tanto decoro, no era con tanta reverencia, porque era el símbolo de un ser que era un hombre como nosotros, pero que se había divinizado. Esta mentalidad arriana estaba también detrás de muchas de las comunidades que practicaban la comunión en la mano. El Papa Sixto I, ¿verdad? Papa del año 115 al 125, imagínense, el último evangelio fue escrito, se cerró, ¿verdad? Toda esta escritura del último evangelio con la muerte del último de los apóstoles, estamos hablando del año 90, ¿verdad? Con la muerte de San Juan. Aquí el Papa Sixto I reinó en el año 115, es decir, 25 años después de la muerte del último de los apóstoles. Estamos hablando del siglo II de la Iglesia, para que nos ubiquemos en la historia. Este Papa prohibió a los laicos tocar la Eucaristía y los vasos sagrados con las manos. Estamos viendo que ya desde el principio en la Iglesia romana se va teniendo conciencia de que sean los sacerdotes los que manipulen las sagradas especies. Se va haciendo esto paulatinamente. Lógicamente, el poder del Papa, que sí ha sido un poder siempre real, las cosas que decía antes el Papa sobre todo influían de forma directa en la Roma imperial, en la Roma donde estaba, por así decir, el gobierno del sumo pontífice. Habían otros territorios de la Iglesia que estaban muy lejos, que tenían sus propios gobiernos, que ciertamente no rechazaban al Papa, pero que eran más autónomos. Entonces, por eso es que vamos a ver que aunque el Papa haya dicho esto en el siglo II, todavía había otros lugares donde las praxis no eran tan así, ¿verdad? Porque la influencia no llegaba hasta allá de forma tan inmediata como es ahora. El Papa dice algo en Roma, hoy a las 12:05, a las 12:05 con 3 segundos ya se sabe la noticia acá en México, o allá en Nicaragua, o en Estados Unidos. Entonces, el Papa Sixto I prohibía a los laicos tocar la Eucaristía y los vasos sagrados con las manos. Eutiquiano, que fue Papa del año 275 al 283, repitió la prohibición del Papa Sixto I. Durante la época de persecución, sí se permitió que los laicos tocaran la Eucaristía con sus manos. Repetimos, son momentos muy extraordinarios. Momentos muy extraordinarios, pero de común el privilegio pertenece a los sacerdotes. Por eso, en el año 380, estamos viendo siglo IV de la Iglesia, 380, el Concilio de Zaragoza prohibió que la Eucaristía fuera tratada normalmente como en tiempos de persecución. ¿Qué significa esto? Sí, los laicos pueden tocar la Eucaristía, muy bien, pero solo en tiempo de persecución. Fuera de la persecución, volvemos a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Que solo los sacerdotes cuyas manos han sido consagradas para esta función toquen las sagradas especies, lo que ya los papas anteriores han dicho. Entonces, no se trate, no se toque las sagradas especies como que estamos en tiempo de persecución. Y es lo que estaba pasando antes de esta pandemia incluso. Se estaba generalizando una manipulación de las sagradas especies de esta manera, tal cual como si fuera la forma ordinaria. La forma ordinaria es la que la Iglesia ha venido estableciendo a lo largo de los años como la práctica común a todos los cristianos. Reseccionar las sagradas especies de la forma más digna, de rodillas y en la boca. Hoy no todo el mundo quiere tocar las especies, llegar a la mesa, tocar ahí al Señor, agarrarlo, comulgarlo por su cuenta y después ya vemos todo el desastre que esto ocasiona. En el año 416, siglo V, el Papa Inocencio I le envió una carta a Decencio, obispo de Gubbio, aclarándole que el rito de la misa, que en el rito de la misa, la Sagrada Comunión se distribuía solo en la boca, ya que tenían la obligación de respetar la tradición de la Iglesia romana, ya que descendía del propio apóstol San Pedro, primer papa. Imagínense un papa insistiendo en que se comulgue en la boca, que esta tradición la recibieron en Roma del mismísimo apóstol San Pedro. Ahí está el dato histórico que lo corrobora. Año 416.
todavía en los primeros siglos. Ya vimos una práctica del siglo segundo, del siglo tercero, una corroboración del siglo cuarto, y ahora estamos escuchando en el siglo quinto al Papa Inocencio I decir esto, que en el rito romano la distribución de la comunión debe ser en la boca, porque así lo recibieron del apóstol San Pedro, el primer papa de la Iglesia. Luego, varios concilios regionales del siglo IX ya establecían como normativo que los laicos no podían tocar con sus manos el cuerpo del Señor. Así lo vemos en París en el año 829, lo vemos en Córdoba en el 839, 10 años después, lo vemos en Rouen en el año 878, etc. En Roma, la modalidad de la comunión en la boca, tal cual, así quedó establecida de forma general en su rito romano en el siglo X. Eso lo encontramos en el Ordo Romanus del año 915. Además, la práctica de la comunión en la mano nunca fue reflejada en las obras de arte de ningún periodo, ni en Oriente ni en Occidente, si quieren otro testimonio. Algunas rúbricas de la antigua misa en latín son como siguen, para que vayamos viendo el trato que se le daba a la Eucaristía y que se le da cuando se celebra la Santa Misa en la forma extraordinaria, o también conocida como rito tridentino. Dice: desde el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre la sagrada hostia, conserva el dedo índice y el pulgar juntos, el índice y el pulgar, ¿verdad? Los dos. El dedo índice y el pulgar juntos. Y cuando eleva el cáliz, vuelve las hojas del misal o abre el sagrario. Su pulgar e índice no se separan. No tocan nada sino la sagrada hostia. También es digno de notar que nunca se deja la sagrada hostia sobre el altar para caminar por las naves de la iglesia, especialmente antes que los dedos hayan sido purificados, para dar la mano a la gente en una muestra torpe de forzada familiaridad. Entonces, ¿qué vemos? Que una vez consagrado el santísimo cuerpo de nuestro Señor y el vino, estos dedos así permanecían en la misa. Así permanecían. Con estos dos dedos se levantaba la hostia, se consagraba, y estos dedos iban a permanecer siempre juntos y no se abrían nada más que para tocar la hostia y dársela a los fieles en la boca, y se volvían a separar hasta después de purificar los dedos. Entonces el sacerdote no venía, no se bajaba a andar tocando, abrazando a la gente, tocando otras cosas, porque estos dedos eran para el Señor. Ese momento es para el Señor, que nada más que lo consagrado toque al Señor. Entonces hoy no, el sacerdote consagra y anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, se va a activar el sonido, a apagar la luz, a encender la luz, a saludar a la gente, a abrazar a la gente a la hora de la paz, y después otra vez manipula las especies sagradas. Se supone que ya se lavó las manos incluso para eso. Ya se lavó las manos en el ofertorio. Y después fue a tocar a Raimundo y todo mundo, y otra vez a tocar las sagradas especies. ¿Entienden? Esto tenemos que ser conscientes, tenemos que ser muy conscientes de esto que aquí se está indicando. Antes, todo el trato que se le daba a las sagradas especies era especial. Esos dos dedos solo para el Señor, en ambas manos. Por eso es que a los sacerdotes, cuando se les perseguía, en las antiguas persecuciones de la iglesia, a muchos como castigo le cortaban estos dos dedos, el dedo índice y el pulgar. Se los cortaban para que no pudieran celebrar bien la misa. Imagínense. 2. Sobre el fin de la misa, el sacerdote raspa el corporal con la patena y la limpia dentro del cáliz, para que si hubiera quedado la menor partícula, se recogiera y consumiera reverentemente. Hasta la forma de purificar. El sacerdote tomaba la patena, con las manos, tomaba la patena, y con este gesto, él venía y recogía cualquier partícula que hubiese quedado en el corporal, y con su dedo gordo purificaba la patena, ¿verdad? Para así que ninguna partícula se perdiera. 3. Los dedos del sacerdote se lavan sobre el cáliz con agua y vino, luego de la comunión, para ser consumidos reverentemente, para asegurar que la menor partícula no sea susceptible de profanación. Hasta eso. Sí, los dedos con los que se tocaba usted no solo se limpiaban con el purificador, no, sino que ya juntos, una vez hecha la limpieza de la patena, se ponían estos 4 dedos sobre el cáliz, que se tomaba de esta manera, se ponía ahí en el altar, se ponían los dedos así,
y venían los acólitos, venían los monaguillos y derramaban vino primero, un poquito de vino en los dedos, luego agua sobre los dedos, y ya todo ese líquido mezclado de agua y vino, el sacerdote lo consumía para tomar cualquier mínima partícula que hubiese quedado incluso en sus dedos. Imagínense cuánto cuidado, cuánto detalle, cuánta delicadeza en el trato de las sagradas especies. Esto se vive de manera especial en la misa tridentina. Esto no está abolido para la misa en la versión del Novus Ordo. No está abolido, pero no se practica así. Nosotros somos testigos de cómo el sacerdote consagra en cuestión de minutitos, en carrerita, y si purifica, más en carrera todavía. Agarra aquello y lo hace moño, si es posible, el corporal, medio tira las cosas por acá. Es lamentable y doloroso. Lamentable y doloroso. Vemos que hasta en esto se ha perdido el sentido de cada uno de esos momentos y la importancia de esos momentos dentro de la liturgia por parte de los sacerdotes. Estas son solo algunas de las rúbricas incorporadas en la antigua misa. Estos no son escrúpulos absurdos, sino que mostraron que la Iglesia creyó con certeza que en la misa el pan y el vino se convertían verdaderamente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, y que ningún cuidado fue lo suficientemente grande para estar seguros que nuestro Señor en el Santísimo Sacramento se ha tratado con toda la reverencia y el homenaje que merece su majestad. Ahora, cuando se trata de mostrar reverencia, ¿es posible que estas rúbricas no sean cultivadas? ¿Es posible? Si más bien estas invitan a esa reverencia y a ese cuidado amoroso, ¿se las puede tachar de excesos en la liturgia? ¿Se le puede tachar a estas rúbricas de escrúpulo? No. Más bien podemos señalar que no ponerlas en práctica demuestra todo lo contrario, una pérdida del sentido de lo sagrado en las especies de que son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Una verdadera renovación católica debería o dejar intactos estos gestos de reverencia o aumentarlos, no eliminarlos o sustituirlos con otros menos reverentes, como sucede hoy en día. Hace 400 años fue introducida la comunión en la mano en el culto cristiano por hombres cuyos motivos estaban animados por el desafío al catolicismo. Los protestantes revolucionarios del siglo XVI, más cortésmente, pero inmerecidamente llamados protestantes reformadores, porque de reformadores no tienen nada, fueron deformadores de la cristiandad. Estos protestantes, surgidos con el movimiento luterano de Alemania, restablecieron la comunión en la mano como un medio de mostrar dos cosas. Vamos viendo, este es el origen protestante de la actual intromisión de la praxis de la comunión en la mano en nuestras iglesias hoy en día. Ojo con esto, y mucho oído. Restablecieron la comunión en la mano como un medio de mostrar dos cosas. Uno, que ellos creían que no había tal transubstanciación y que el pan usado para la comunión era solo pan corriente. Sobre todo, después del luteranismo, hablamos más presente esta mentalidad en lo que es el calvinismo, ¿verdad? El movimiento de los calvinistas que estuvieron ahí detrás y los que siguieron a Zwinglio también. Estos dos protestantes que conocieron, que entraron en contacto con Martín Lutero, que al final de cuentas, pues la doctrina luterana de la presencia de Cristo en las especies tampoco es la doctrina católica. Ellos hablan de empanación y de una presencia momentánea de nuestro Señor en el pan y el vino cuando está la comunidad presente. Esa es la empanación. Para nosotros no es así. La transubstanciación nos hace entender que aquel pan, aquel vino, aunque esté el sacerdote solo celebrando, ahí está Cristo. Y que si él reserva este pan, ahí está Cristo. Hasta que esa materia se corrompa, ese pan se corrompa, sigue estando Cristo ahí, aunque no esté la comunidad reunida. Para saber más sobre la transubstanciación pueden ver nuestros videos sobre el tema en nuestro canal Creo Señor Yo Creo. La transubstanciación. Vamos a dejarles también el enlace en la descripción del programa. Entonces, esta doctrina protestante, no creer en la transubstanciación y creer que el pan es solo pan corriente. Entonces, al estar impulsando la comunión en la mano, están detrás estas mentalidades. Como hemos dicho, en primer lugar, los protestantes creían que no había tal sustanciación y que el pan usado para la comunión era solo pan corriente.
En otras palabras, que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía era solo una superstición papista, como ellos llegaron a decir, ¿verdad? Que la presencia de Cristo en el pan y el vino era una superstición papista y que el pan es solo pan y que cualquiera puede tocar las especies sagradas, porque de sagradas no tendrían nada, serían pan corriente. Eso está en la mentalidad protestante. En segundo lugar, otra idea que vemos detrás, su creencia en que el ministro de la comunión no es nada fundamental diferente de un laico. Por eso otro laico puede tocar la especie, porque para ellos el sacerdote no tiene esta dimensión sacrificial, porque para ellos la misa no era un sacrificio. Para ellos la misa es solo un banquete. Es un banquete, es el momento de la comunión, de la comunidad, de la fraternidad que debe haber entre los miembros de la iglesia, pero no es un sacrificio, es una fiesta alegre donde todos comparten y conviven. Eso es para ellos la Eucaristía. Le quitan el sentido sacrificial y por tanto tampoco hay necesidad de sacerdote. Por ende, los ministros que celebran la Eucaristía en sus iglesias simple y sencillamente son delegados que la comunidad ha elegido para este fin, para representar las acciones cultuales de esa congregación, pero que no tienen ningún poder especial, ninguna consagración especial, ni nada especial. Entonces Jesucristo se inventó todo. Se inventó todo. Ellos creen en Cristo, pero no creen a las acciones de Cristo. Ellos creen en Jesucristo como Dios y Señor, pero no le creen a las acciones y el poder y las palabras de nuestro Señor en la institución de la última cena, donde instituye tanto el sacramento eucarístico como a los sacerdotes. Pero bueno, se dicen seguidores de Cristo. Entonces, estas dos mentalidades fundamentales están detrás de la comunión en la mano y la praxis que fue instaurada por el protestantismo en los días actuales, si podemos decir así, ¿verdad? Hace 400 años atrás. Eso es lo que está detrás. No creer en la transustanciación del pan y el vino por la acción del Espíritu Santo, no creer en el poder sacerdotal del ministro que Dios ha elegido para ese fin. Por eso, pero es enseñanza católica que el sacramento del orden da a un hombre un poder espiritual, sacramental, que imprime una marca indeleble en su alma, ¿sí? Imprime carácter, y lo hace fundamentalmente diferente a los laicos. Por eso hablamos de sacerdocio común, de todos los bautizados, y sacerdocio ministerial, que son dos grados distintos de sacerdocio. El ministro protestante, por lo tanto, es solo un hombre ordinario, que dirige los himnos, lee las lecciones y da sermones para mover las convicciones de los creyentes. Pero él no puede cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Él no puede bendecir, él no puede perdonar los pecados. Un pastor protestante puede pasar 1000 años de rodillas delante del pan y el vino pidiendo que se vuelvan cuerpo y sangre de Cristo y no va a pasar porque no tienen ese poder, porque no tienen esa gracia, no les compete esa función. Son un laico más. Y el título de pastor es un pseudo título, porque el título de pastor le corresponde a nuestros obispos. Ellos son los pastores del pueblo santo de Dios. Los otros son un montón de farsantes. Y hay que decirlo así tal cual, farsantes, mentirosos y embusteros. Él no puede, el supuesto pastor no puede hacer nada de lo que un hombre normal no puede hacer. El establecimiento de la comunión en la mano por los protestantes fue su forma de mostrar su rechazo por la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, su rechazo del sacerdocio sacramental. En suma, demostrar su rechazo por el catolicismo en su conjunto. Eso fue, por eso se instituyó la comunión en la mano. Para que ustedes vayan dándose cuenta de dónde viene todo esto. Por ese motivo, la comunión en la mano cobró un significado distintivamente anticatólico. Fue una práctica reconocidamente anticatólica, arraigada en la incredulidad de la presencia real de Cristo y en el sacerdocio. Así, si la imitación es la forma más sincera de la adulación, no es exagerado preguntar por qué nuestros modernos hombres de la iglesia, nuestros sacerdotes, incluso nuestros obispos, a los autoproclamados infieles que rechazan la esencia sacramental, ¿por qué nuestros modernos hombres de iglesia imitan a los autoproclamados infieles que rechazan la esencia sacramental de las enseñanzas del catolicismo?
¿Por qué? Si ellos saben esto perfectamente lo saben nuestros sacerdotes. ¿Por qué entonces imitan esa práctica anticatólica? ¿Por qué? Porque quieren basarla, fundamentarla en praxis que la iglesia abandonó hace siglos. ¿Por qué? Eso no es una restauración, es una involución. Estamos dando pasos para atrás como el cangrejo. No, estamos mal. Esa es una pregunta que los hombres de iglesia aún deben contestar satisfactoriamente. El espíritu ecuménico, sobre todo, que se convirtió en el principio formativo primario de todo el rango de las nuevas formas litúrgicas establecidas desde el concilio, está también detrás como una oportunidad para que este tipo de actitudes se sigan gestando. Es por eso que el Novus Ordo se parece tanto a un servicio protestante, se parece tanto. Después hablaremos de esto, ver cómo detrás del movimiento reformador de la liturgia que se gestó en el Concilio Vaticano II, participaron 6 ministros protestantes, 6 ministros protestantes con un sacerdote acusado de ser masón, Eso lo vamos a ver después. Pero si nosotros vemos cuál fue el resultado, pues que las iglesias protestantes empezaron a celebrar el culto eucarístico como lo hacía la Iglesia Católica, porque más bien fue la Iglesia Católica la que se prestó a este juego de rebajar el sacrificio a entender la misa como lo hacía el protestantismo. Un momento donde la comunidad se reúne para manifestar su fe en un banquete pascual. ¿No me creen? Busquen videos en YouTube de las misas luteranas, de las misas anglicanas, de las misas calvinistas, de las misas episcopalianas. Y si ustedes no se dan cuenta que es una misa episcopaliana por el título que ve el video, ustedes no sabrían que es una misa protestante. Porque es idéntica a lo que nosotros hacemos en la nueva forma de la misa que estamos celebrando a partir del Concilio Vaticano II. Solo para que se den una idea, ¿verdad? Después del Vaticano II, algunos sacerdotes holandeses de mentalidad ecumenista comenzaron a dar la comunión en la mano. Este ecumenismo, este diálogo con los otros cristianos que de buena fe quieren encontrarse con el Señor. El verdadero ecumenismo es predicarle la verdad a esta gente que esté extraviada para que vuelva al seno de la iglesia. No es un ponerme de acuerdo con ellos y rebajar la doctrina, rebajar mi moral, rebajar mis enseñanzas para que estemos bien los dos. Eso es irenismo, una falsa paz, un falso respeto humano. Bueno, entre ustedes y nosotros que no haya tanto pleito, entonces ustedes no quieren aceptar a la Virgen como Madre de Dios. Bueno, hablemos de María como un modelo de vida cristiana, pero no digamos que es la Madre del Señor. Entonces así ya no vamos a estar en pleito con estos hermanos. Si hacemos eso, es un falso ecumenismo. Entonces lo mismo pasó con la Eucaristía. Se redujo el sentido de la Eucaristía, el sentido sacrificial y todo esto, la reverencia, el amor de vida al Santísimo Sacramento, para entrar en una forma de acercamiento con los protestantes y poder atraerlos hacia nosotros. ¿Cuál ha sido el resultado? Que más católicos se han vuelto protestantes que protestantes católicos. Esto hay que tenerlo presente. Después del Vaticano II, algunos sacerdotes holandeses de mentalidad ecumenista comenzaron a dar la comunión en la mano, imitando como los monos a la práctica de los protestantes. Pero los obispos, más que cumplir con su deber, lo toleraron. Como los jerarcas de la iglesia permitieron que el abuso avanzara sin obstáculos, la práctica se extendió a Alemania, Bélgica y Francia. Empezó con sacerdotes afines al protestantismo en Holanda. De Holanda pasó a Alemania, luego a Bélgica y luego a Francia. Ese fue el recorrido que empezó a hacer esta práctica de la comunión en la mano para llegar hasta nuestros días. Pero si los obispos parecieron indiferentes a este escándalo, los laicos fueron agraviados. Fue la indignación de gran número de fieles la que apuntó al Papa Pablo VI para que actuara quien condenó, quien sondió a los obispos del mundo sobre la cuestión. Y estos votaron abruptamente por conservar la práctica tradicional de recibir la Santa Comunión solo en la lengua. Debe hacerse notar que en ese entonces el abuso estaba limitado a pocos países de Europa y que no había ni siquiera comenzado en los Estados Unidos. Es decir, el problema se fue dando allá en algunos países puntuales de Europa, 4 como hemos mencionado, que la gente se empezó a escandalizar,
La gente pidió auxilio al Santo Padre, el Santo Padre sondió y llegaron a la conclusión que debía mantenerse la práctica de la comunión en la boca y no en la mano. Pero, ¿dónde fue esto? ¿Cómo surgió esto? Ya lo vamos a ir viendo. La comunión en la mano, que comenzó por desobediencia, no se perpetuó sino solamente por el engaño. El espacio no permite dar ahorita todos los detalles, ciertamente tampoco a nosotros. Pero la propaganda de los años 70 que se usó para vender la comunión en la mano a la gente confiada y vulnerable, fue una campaña de calculadas medias verdades que no contaron toda la historia. Un rápido ejemplo se puede encontrar en los escritos de Monseñor Champlin, de los cuales proporcionamos una sinopsis rapidito. 4 puntitos. 1. Dio al lector la falsa impresión de que el Vaticano II emitió un mandato para el abuso, cuando en realidad ni siquiera se encuentra insinuado en ningún documento conciliar. Lo primero que hay que aclarar. Se dio a entender como que fue el concilio el que estaba promoviendo la comunión en la mano, ¿no? No hay un solo documento del Concilio Vaticano II que mencione la comunión en la mano como una práctica que debe ser llevada a cabo por la Iglesia Católica. 2. Estos documentos no le mencionaron al lector que la práctica fue iniciada por clérigos en desafíos a la ley litúrgica establecida, sino que hizo parecer como si hubiera sido un pedido de los laicos. Es decir, no se habló con la verdad. No fueron los laicos los que pidieron la comunión en la mano. Fueron estos sacerdotes en rebeldía a la autoridad litúrgica los que fueron introduciendo en el seno de la práctica católica la comunión en la mano. No fueron los laicos. No fueron los laicos. 3. No se puso en claro a los lectores que los obispos del mundo, cuando fueron consultados, votaron abruptamente, abrumadoramente, rotundamente en contra de la comunión en la mano. Es decir, cuando el Papa Pablo VI lanzó este sondeo, los obispos dijeron no, rotundamente no. La comunión en la mano, no. Y esto también a la gente no se les hizo saber, esta votación y los resultados. Es decir, aunque hubiese un documento que hubiera sacado a la luz esto, como efectivamente lo hubo, pero a la gente no se les dio a conocer esta verdad. No se le dio propaganda a este documento. Se les ocultó en muchos sectores de la iglesia esta información a los laicos para ir viendo como común, como normal, la intromisión de la comunión en la mano. 4. No se mencionó que la permisión fue solo una tolerancia del abuso cuando ese ya había estado instalado en 1969. No fue una luz verde para propagarlo a otros países como los Estados Unidos. Es decir, el documento, que lo vamos a ver en la próxima sesión, que se llama Instrucción Memoriale Domini, de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, vamos a ver la profundidad. No estableció que se diera más la comunión en la mano. No lo hizo así. Primero dijo que no se siguiera con esta práctica, que no se siguiera extendiendo. En segundo lugar, dijo que en los países donde ya estaba establecido se toleraba, pero con un sentido de empezar un proceso catequético que les permitiera volver a la comunión en la boca. Y 3, pidió que no se propagase más, que no se propagase más. Y como siempre, la gran obediencia que brilla por parte de algunos sacerdotes a los documentos de la iglesia, a las autoridades de la iglesia, le hizo llevar la contraria a este documento. Entiéndase el sarcasmo, ¿verdad?, que pretende usar en la frase. La desobediencia ha sido la raíz de muchos males dentro de la iglesia. La desobediencia. Entonces, estos son los 4 puntitos que hacemos notar. Una falsa impresión de que el Concilio Vaticano II promovió la comunión en la mano. 2, que no se hizo notar que esta conducta de parte de algunos clérigos fue una forma manifiesta de desobediencia a la ley litúrgica de la iglesia. 3, que no se le dio a conocer a todo mundo que los obispos realmente se opusieron a la comunión en la mano. Y 4, que no se les explicó claramente que el que se tolerara esta práctica en algunos sectores de la iglesia no era para promoverla, la comunión en la mano, a otros países, sino para buscar una solución a esa praxis ajena de la vida litúrgica de la Santa Iglesia. Entonces,
quiero dejar ahí la información que hemos brindado hasta hoy, ¿verdad? Como les digo, la próxima sesión vamos a tocar la instrucción Memoriale Domini, donde se aborda todo este sondeo que se hizo a los obispos sobre la comunión en la mano, cuál fue el resultado de este sondeo, qué dijo el Papa Pablo VI al respecto, y vamos a ver también un análisis de este documento que con posterioridad vamos a compartir para que vayamos teniendo más claridad al respecto. Ya hemos hecho todo un avance en este proceso histórico de ir conociendo cómo se fue cambiando la praxis dentro de la Iglesia Católica, la praxis de la comunión, para que tengamos las fuentes, para que tengamos el conocimiento. Hemos citado concilios, hemos citado documentos, hemos citado santos, hemos citado teólogos, hemos dado aquí referencias históricas muy oportunas para que cada quien se vaya formando criterios a este respecto. ¿Verdad? Que yo no lo vengo a usted a adoctrinar ni a adoctrinar a nadie, vengo a manifestar lo que la Iglesia ha hecho, lo que la Iglesia ha creído, lo que ha practicado y a desvelar un poco cómo estas cosas se han venido dando para que cada quien con conciencia clara pueda formarse un criterio real sobre esta cuestión y decidir qué hacer en su práctica de fe respecto a esta situación que hoy en día está apremiando. Entonces, muy bien. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, pueden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video que vamos sacando cada semana y así ustedes puedan estar pendientes de la información que compartimos en contenidos litúrgicos. También suscríbanse a nuestros otros dos canales, échense una vueltecita por ahí para mirar qué tenemos por esos lados. Nuestro canal Santo Debo Ser, contenido espiritual, y nuestro canal Creo Señor Yo Creo, donde encontrarán mucho contenido doctrinal de corte apologético que les puede servir para fundamentar su fe y defenderla en contra del protestantismo. Igualmente visiten nuestra fanpage en Facebook, Walter Fajardo 20, para que ustedes formen parte de nuestra comunidad evangelizadora y formativa. Muy bien, damos ahora la oportunidad a ustedes, queridos hermanos, que puedan expresarse, decirnos sus comentarios y así pues también escucharles a ustedes. Si tienen alguna pregunta, que sea sobre lo que hemos tocado ya o lo que estamos tocando ahorita, y si de casualidad hacen una pregunta que todavía no hemos respondido, pero que se responderá más adelante, pues se lo haremos saber para que estén pendientes de las formaciones que aquí estamos dando. Pues si alguien quiere comentar algo, los escuchamos. Hermano Walter, soy Ángeles. Buenas noches, hermana Ángeles. Yo tengo dos preguntitas. Sí. En una emergencia, a mí me tocó en una ocasión en Chiapas, cuando estuvimos trabajando allá con mi esposo. Hubo una misa ahí en el fraccionamiento donde yo vivía, y el sacerdote hizo una consagración en unas galletas porque se le olvidó la hostia, se le olvidaron, e hizo una consagración en unas galletas. Esa es una de las preguntas, si se puede hacer la consagración en unas galletas en un caso de urgencias. No puedo decir la marca de las galletas porque es hacerle publicidad. Y otra. No se puede. Respondiendo a su primera pregunta, es un abuso litúrgico de parte del sacerdote. Se olvidó llevar la hostia, mejor hubiera hecho una celebración de la palabra y les hubiera dado la bendición. Pero no haberse inventado una solución pastoral, que es un claro abuso, porque aquí vamos también a conocer cuáles son esos abusos contra la materia y la forma con la que debe hacerse la consagración dentro de la misa. Ok. Mi segunda pregunta es, usted mencionó, si no me equivoco, algo de las manos que les consagran las manos cuando se reciben de sacerdotes que les ponen el óleo. ¿Eso es una sola vez cuando ustedes se reciben de sacerdote o se puede hacer cada año? Ustedes, como nosotros los matrimonios, hacen renovación de votos cada año o no sé, cada 5 años, 10 años, no sé.
tengo esa duda, por eso le pregunto. La ordenación sacerdotal es una única vez en la vida, porque es un sacramento que imprime carácter, como la confirmación. Usted la recibió una única vez, ¿verdad? No es que cada año el obispo llega otra vez a su parroquia a reconfirmarlos en la fe. No, es una única vez. El sacerdote lo que hace son las promesas de obediencia. Yo prometo obedecer al obispo, a sus sucesores. Entonces, cada año el sacerdote renueva sus promesas de obediencia. Eso es lo que se hace. Por lo general, se vive en el marco de la celebración de la misa crismal, que en muchas diócesis del mundo se realiza el Jueves Santo. Entonces, ahí se hace la renovación de las promesas. Votos hacen los religiosos. Los religiosos hacen votos al Señor y ellos también renuevan sus votos al Señor. Los casados reciben un sacramento que es una vez para toda la vida, pero si muere el cónyuge puede volverse a casar la persona. Entonces, puede volverse a casar sin ningún problema. Lo que hacen los matrimonios es que a los 25 años, hay gente que al año, a los 10 años, hace este bonito acto de renovar las promesas de fidelidad que se juraron mutuamente frente al altar de Dios. Entonces, en el aniversario del matrimonio, ante el sacerdote, ante el ministro, pues van y hacen estas promesas de renovación, más bien de ese acto de amor, de fidelidad que se tienen mutuamente, pero no se vuelven a casar, no se casan por tercera, cuarta, quinta, décima vez, cada vez que renuevan. No, no, no. Simplemente están manifestando su firmeza en mantener aquel voto de amor fiel que hicieron al cónyuge el día del matrimonio. Ah, ok. Gracias. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Escuchamos. Recuerden, no hay pregunta tonta, sino que tonto el que no pregunta. Buenas noches, Walter. Habla Ángel Hernández de aquí de la Ciudad de México. Buenas noches, hermano. Tengo una pregunta. ¿Es posible que una persona que está en seminario y que es expulsada vuelva a ser aceptada? Sí, es posible. Los motivos de la expulsión pueden ser muy variados, ¿verdad? A veces se cometen injusticias, a veces son imprudencias por parte de los candidatos, a veces hay motivos de peso. Dependiendo de cuáles sean los motivos o las circunstancias, pues un candidato a las Sagradas Órdenes puede ser admitido en otro seminario, ya sea si es diocesano con los diocesanos, si se queda ser religioso con los religiosos, e igual si son religiosos, si quieren convertirse en diocesanos, pues pasaría lo mismo, pero a la inversa, ¿verdad? O pueden ser admitidos en otros institutos. Entonces sí se puede dar, claro que sí, hermano. Ok, tengo otra pregunta. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta de que esa persona ya fue ordenada? Sí, cuando hay dudas, ¿verdad? Cuando hay dudas, hay que pedir la documentación oficial. En primer lugar, a la misma persona que se presente como ordenada. En el caso mío, por ejemplo, yo siempre le aclaro a la gente, yo estoy en proceso, ya terminé toda mi formación, ya he sido instituido ministro acólito y seré ordenado cuando Dios así lo disponga. Estoy realizando mis estudios aquí en México, entonces yo no puedo presentarme como ordenado porque no soy ordenado, soy egresado de la formación, ya terminé. Pero si alguien viene y dice, yo soy sacerdote, ¿verdad? Yo soy obispo, como se han llegado a presentar algunas personas, es necesario que muestre sus credenciales, por así decirlo. Hay un documento que emite la diócesis que parecen como el INE o la cédula de identidad, donde dice, ¿verdad? Este sacerdote de la Iglesia Católica que pertenece a la diócesis tal, y se da la información donde uno puede remitirse. Si uno tiene dudas y mira que se presenta con sus credenciales y todo, puede uno ir ya sea a la curia episcopal de su diócesis o a las vicarías y preguntar, miren, se presentó un obispo que dice ser de la diócesis tal, es cierto, nos pueden averiguar, o se presentó tal sacerdote diciendo que es sacerdote, que es servidor de la diócesis tal, y ya la curia va a hacer las indagaciones convenientes para uno saber si realmente sí, este es un sacerdote ordenado, no sé, allá en Costa Rica, ordenado allá en Guatemala, sirve en la diócesis tal, verdaderamente un sacerdote legítimo. O les puede decir, sí, fue un sacerdote ordenado en tal diócesis del mundo, pero
este sacerdote pues no esté en orden, no esté en ninguna diócesis, no está prestando un servicio pastoral, más bien parece que tiene problemas con su obispo, etcétera, y mejor no lo reciban. Entonces, ahí en la curia episcopal les van a dar a ustedes la información necesaria para despejarse cualquier duda sobre algún falso obispo, falso sacerdote, falso diácono que puedan dar por ahí, porque abundan. Desgraciadamente aquí en México me he encontrado muchos casos, muchas noticias he leído al respecto sobre pseudo ministros, ¿verdad? O ministros que pertenecen a otras denominaciones, pero que se presentan como sacerdotes católicos. Por ejemplo, hay una iglesia católica independiente de Colombia. Entonces, si alguien se presenta y dice, soy sacerdote católico, sí, pero ¿de cuál iglesia? Ahora hasta eso hay que preguntar, porque esta gente se está atribuyendo el apelativo de católico para solapar sus actividades pastorales, ¿verdad? Y si dicen sacerdote católico, pues a nadie le queda duda. Pero ahora existen iglesias nacionales, existen iglesias que se autoproclaman católicas, están las veterocatólicas, la remanente, está las sedevacantistas, hay varias que andan por ahí y se autoproclaman católicas y entonces sus ministros dicen ser católicos y no son católicos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, mire, la pregunta era por la siguiente situación. Nos encontramos que fuimos a una misa de difunto. Entonces esta persona ofició misa, pero empezó a dar la comunión. Y como esta persona sabe que nosotros estamos tomando estos cursos contigo y aparte estábamos con otro sacerdote, con otro padre, el padre Francisco Javier, ya en la siguiente celebración de misa de difunto, del mismo difunto, ya no llevó la comunión para darla a los fieles que estaban presentes. Entonces eso me llamó un poquito la atención en el aspecto de que él decía que estaba autorizado por alguien, por un sacerdote, para poder dar la comunión, pero ahorita con lo que tú nos estás explicando, pues no es posible porque no pueden tocar la comunión cualquier persona si no está ordenada, es lo que estábamos viendo, ¿no es así? Incluso las personas autorizadas por el sacerdote, que en un dado caso deben ser los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Es decir, ni siquiera cualquier laico. Son laicos que han recibido la debida preparación y de la iglesia han recibido la debida autorización para ese fin. Sí, no es cualquiera. Y peor, si este se está presentando como sacerdote y dice que tiene la autorización para llevar la comunión, me suena raro. Porque primero, Sí. si es sacerdote, tiene él la potestad de poder celebrar la misa y consagrar en el lugar. Si no ha consagrado, hay que ver si realmente no es un sacerdote, si es tal vez un seminarista que se está presentando como sacerdote y estaría haciendo algo irregular. Entonces, más bien hay que notificar al párroco y decirle, mire padre, vino esta persona supuestamente autorizada por usted a celebrarnos, pero hizo esto y esto y esto dentro de la celebración. Ya estas cosas anómalas que él pueda estar realizando en una celebración litúrgica, ya le dan una alerta al sacerdote para indagar más, porque hay personas que se han presentado en algunas comunidades diciendo, yo soy un sacerdote, fui ordenado en tal lado, y muestran cartas hasta falsificadas, y los sacerdotes de buena fe le dicen, sí, yo te apoyo aquí, tranquilo, celebra misa, ayúdame a confesar y esto, y después de largo tiempo resulta ser que ni siquiera eran sacerdotes. He conocido comunidades donde había uno que ejerció hasta de párroco como 5 años y ni siquiera era sacerdote. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado. Cuando veamos supuestos sacerdotes que se visten raros en las misas, ¿verdad? Llegan con sotanas raras o ornamentos raros, que hacen cosas raras en la celebración, fuera de lugar, como que no cuadra mucho, pues ciertamente hoy hay muchas cosas raras que se hacen en la misa, pero por lo general siempre encuadradas en lo que de ordinario se suele hacer. Pero esta gente hace cosas más raras todavía, anómalas. Ya debe alertar a los fieles para decir, hay algo que no está en orden, aquí hay algo que no está bien. Y aunque sea algo raro, que pareciera normal, pero que no está en orden a lo que la iglesia manda, siempre es bueno decirle al párroco, mire padre, fíjese que
que el otro padre que viene acá a celebrar no consagra vino, consagra jugo de uva, consagra jaisí, consagra, no sé, bonafón morado. Y fíjese que esto y esto y esto es bueno hacérselo saber al sacerdote cuando hay alguna sospecha o cuando hay alguna incomodidad respecto a algo que el celebrante esté haciendo. Ok, muchísimas gracias, Walter. Gracias, hermano Ángel, por manifestarnos su inquietud. ¿Alguien más? Aproveche Hola, para este momento. hola, yo puedo hacer una pregunta rápida. Claro, No hermana Ángel. sé, Encuadrada en soy este Eira, momento. Eira. Ah, hermana Eira, le escucho. Perdone, le Sí. confundí la voz con la hermana Hace, Ángeles. hace 2 semanas yo he tenido un pequeño contratiempo en día domingo, sobre todo con un sacerdote. Le comenté a usted que quise tomar al Señor pues de rodillas y en la boca y me lo negó. Entonces el siguiente domingo yo ya no me acerqué, simplemente le pedí si podía hablar con él. Yo le expuse los motivos y me dijo que él no acostumbraba a dar la comunión en la boca por motivo de la pandemia, porque aún trayendo su cubrebocas, pues él podía yo contaminarlo con alguna gota de saliva, a lo cual le dije, bueno, pues la verdad es que yo creo que la fe cuenta mucho y yo tengo mucha fe en que no me voy a contaminar ni a contaminarlo a usted, puesto que yo no tengo ningún problema de COVID. Y me dijo que simplemente no me la iba a dar. Entonces le dije, bueno, ok, con permiso y me despedí. La semana siguiente, en día martes o lunes, yo acudí a la misa, pues me tocó el mismo sacerdote, desafortunadamente porque han estado cambiando los sacerdotes y a mí me parecía que ibas a celebrar otro sacerdote que afortunadamente nos da la comunión en las 2 especies y en la boca. Y bueno, me tocó en esta ocasión el mismo. Yo ya no me acerqué, pero la cuestión está en lo siguiente. Llamó a un matrimonio que va junto conmigo y que es mi conocido y les dijo, no rechacen al Señor. Yo escuché claramente porque yo estaba cerca. Les pidió que se acercaran a recibir la comunión y a ellos se las dio en la boca. Entonces, yo no sé qué es lo que se puede hacer, por qué existen este tipo de distinciones. Yo he evitado, por supuesto, acercarme a él, pero a mí me duele profundamente que sea tajante esta situación. Entonces la pregunta, yo no tomé nota y la verdad he perdido algunos videos. Quisiera preguntarle, Walter, ¿cuál es el fundamento? Yo sé que yo tengo la potestad de recibirlo también en la boca. Si, bueno, este sacerdote no me lo quiere otorgar, bueno, es ya cuestión de él. Sin embargo, pues yo puedo darle el fundamento, ¿cierto o falso? Claro que sí. Usted puede hablarle que en la Redención y Sacramentum, ahí está establecido que no se le puede negar la comunión en la boca a ningún fiel que lo solicite de esa manera. La Redención y Sacramentum, sobre todo ese documento. Sí. De todos modos, los videos anteriores estarán disponibles en poco tiempo en la plataforma para que ustedes puedan ahí revisarlos, irlos checando nuevamente. Y sí, está mal esta actitud. A mí me duele porque los que sufren son los laicos, están sufriendo. En segundo lugar, miro una discrepancia en la conducta de este sacerdote, porque si por un lado le negó a usted la comunión por motivo del COVID, pero después viene y se la da a otra pareja, la comunión en la boca, y no dice nada por motivo del COVID, ahí no actuó coherentemente, ¿verdad? Entonces, sería bueno si este malestar que usted está experimentando lo experimentan también otros, hacer como dice el Evangelio. Ya fue usted una vez y habló con él y no le hizo caso, vayan ahora unas 2, 3 personas y hablen con él, no les hace caso, 2, 3 personas. Pues si pueden reunir un grupito mayor, pues en un grupito mayor le manifiestan al Padre, queremos recibir la Sagrada Comunión en la boca. Queremos recibir, somos conscientes de esta situación, pero también somos conscientes de esto otro, tal y tal y tal y tal, y le piden la comunión en la boca. Como les digo, ya los mismos doctores han dicho que no existe mayor riesgo de contagiarse del COVID por comulgar en la boca que por comulgar en la mano. No. Entonces, esto hay que írselo quitando de la mente.
y a veces los sacerdotes en lo que deberían excederse no se exceden, que es en el extremo cuidado de la Sagrada Liturgia, pero se exceden en cuestiones más prácticas que tienen que ver con las leyes que dictan el mundo, que con lo que realmente deberían cumplir como su función sacerdotal, ¿verdad? Entonces, ya ellos verán. Nosotros como fieles hagamos, como decía la lectura de hace algunos días, que el profeta fue enviado, Ezequiel, si no estoy mal, tú ve y diles, si ellos te escuchan, Sí. está bien, si no te escuchan, yo le pediré cuenta a ellos, ¿verdad? Pero tú ve y diles. Entonces, ese es nuestro deber, ir y decirles. Y si no, pues también hablar con este otro sacerdote que les da la comunión bajo las dos especies y decirle, Padre, miren, nos sentimos incómodos con esta situación. ¿Puede usted hablar con este sacerdote para que, igual que usted, nos dé la comunión bajo las dos especies, o que haga este acto de deferencia para con nosotros y al final de la Eucaristía nos quedamos sin ningún problema, este grupito de personas, para que nos dé la comunión en la boca a cada uno con toda la paciencia del mundo? Nosotros lo esperamos y va a darnos la comunión primero a mí, después se va a purificar las manos con alcohol y otra vez al otro y después se las va a purificar. Con toda paciencia aquí lo esperamos con tal de recibir al Señor dignamente. También Bien. pueden hacer eso. Ok, Sí. de hecho yo fui con otra persona y a las dos nos negó la comunión en la boca. No, Otra, sí, pues. otra cosa yo le dije al final, disculpe padre, pero yo creo que si me permite y con todo el respeto que usted me merece, pues yo creo que hay un malentendido y además yo siento que con todo lo de la pandemia se está desacralizando al Señor, a lo cual él contestó sí. O sea, no me lo dijo sí, pero movió la cabeza afirmativo. Y le Pues dije, y mire la que ahora verdad está ya están prohibido que el permitiendo, sacerdote diga el cuerpo de Cristo. Se está pidiendo esto incluso. Que los ¿sí? sacerdotes ni siquiera digan el cuerpo de Cristo ni que los fieles Y que respondan uno amén. no conteste amén. Sí, lo Cuando es comenté un con usted. acto de fe, es un acto, esa es una confesión de fe que hace el católico frente a las especies consagradas, una confesión de fe en la presencia real de Cristo, ante la que el católico dice, creo, estoy firme en esto, lo creo con convicción de que ahí está nuestro Señor. Esa es la respuesta, ese es lo que significa el amén a la hora de la comunión. Entonces, hasta eso se les está pidiendo a los sacerdotes, que se callen eso. No es Sí, es posible. correcto. Es correcto y la verdad, hermano Walter, yo me siento muy incómoda porque tengo que estar espiando los tiempos en que el sacerdote no está. El día de ayer justo yo hablé para requerir el apoyo de esta pareja, pero como ellos ya lo están recibiendo en la boca, pues el esposo me dijo que la verdad no yo conflictos porque la verdad él había tenido un tiempo en que había criticado a sacerdotes por X motivo o y que de verdad la misa no se disfruta. Le dije, cierto, es lo que me está pasando a mí. Y pues obviamente ellos ya no tienen ningún problema porque ellos están recibiendo al Señor en la boca, Sí, puesto que a entonces ellos usted se puede las ha otorgado. entender eso. Y nadie Al se va a otro querer padre unir se lo puede conmigo. decir. Sí. Sí, Sí, le nadie puede se va a hacer querer un... unir conmigo, perdón, porque dicen prácticamente que yo soy la que estoy creando un conflicto, hermano Walter. Por eso yo le dije ahí diversas formas que puede usted utilizar, Claro, ¿verdad? claro. Puede utilizar, hablar con su párroco directamente o con el otro sacerdote para que tal vez de padre a padre puedan hablar y manifestar esto, ¿verdad? Bien, Claro que bien, sí, voy a se puede tratar hacer. esa parte y muchísimas gracias por escucharme. Claro que sí, hermana Iris. Si no, pues la otra recomendación que le había dado, pues cuando celebre este sacerdote, pues si no va a poder comulgar, haga la comunión espiritual Espiritual es lo y, que... Ujú. y espera la otra misa con el otro sacerdote cuando usted pueda y comulga ahí con este otro padre que sí le da, gracias a Dios, la comunión, incluso bajo las dos especies. Sí. Sí, de hecho hoy es lo que opté por hacer, porque ayer pues sí fui un poco tarde y ya no me tocó recibirlo, solamente hacerla espiritual. Ok, Gracias. perfecto. Gracias a usted, hermana Ira. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo que comentar al respecto. No. ¿Hay algún comentario en YouTube, hermana Giovanna? ¿O en Zoom? Solo ¿Por escrito? envían saludos. Carmen Dávila dice, bendiciones, hermano Walter, pero ninguna pregunta. Bendiciones, hermana Carmen, también para usted. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, si ya no hay más comentarios, no hay más preguntas, pues vamos a terminar con nuestra oración de la noche. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por permitirnos llegar al fin de esta sesión. Te pedimos que todos los contenidos que aquí aprendamos sean edificantes, nos sean útiles, nos den a nosotros la capacidad de formarnos un mejor criterio respecto a este tema.
Te pedimos por tus sagrados ministros, Señor, para que ejerzan con amor y humildad el ministerio que tú les has concedido en la iglesia. Te pedimos perdón por todo acto de profanación y de sacrilegio al cual han sido sometidas las sagradas especies y el culto divino en este tiempo de pandemia. Concédenos ser dóciles a la voz de tu iglesia, a contar con el auxilio de las luces del Espíritu Santo, con la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, de los santos y de los ángeles, para poder ser fieles a tu voluntad dentro de la iglesia y a poder ser auténticos cristianos en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunc libera nos semper, obigo gloriosa benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamus, tuque prince milicia celesti, Satanem aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagabantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bendiciones para todos.